Nuestras vidas son influenciadas grandemente por lo que conocemos, dado de lo que conocemos determina las decisiones que tomamos. Así como nos afecta lo que conocemos, nos afecta cómo nos sentimos. Mientras la filosofía trabaja esencialmente con la parte lógica de la vida, con información y hábitos de pensamiento, la actitud se centra principalmente en los asuntos emocionales que afectan nuestra existencia. Lo que conocemos determina nuestra filosofía. Lo que sentimos acerca de lo que conocemos determina nuestra actitud. Es nuestra naturaleza emocional la que gobierna nuestra conducta diaria en nuestro mundo personal y de trabajo. Es el aspecto emocional de nuestras experiencias lo que determina nuestro comportamiento. Lo que siente cada uno con los eventos de la vida es una fuerza poderosa que puede paralizarnos o inspirarnos para tomar acción inmediata en cualquier día determinado. Como los pensamientos, las emociones tienen la capacidad de lanzarnos hacia un futuro afortunado o hacia un desastre. Todos los sentimientos acumulados que tenemos sobre la gente, nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestras finanzas y el mundo que nos rodea forman nuestra actitud. Con una actitud correcta, el ser humano puede mover montañas. Con una actitud errada, puede ser aplastado por el más pequeño grano de arena. Tener una actitud correcta es un requisito esencial para el éxito y la felicidad. La actitud correcta es una de las cosas fundamentales para una buena vida. Por eso es que debemos estar constantemente examinando nuestros sentimientos acerca de nuestro papel en el mundo y nuestras posibilidades de lograr nuestros sueños. Los sentimientos que tenemos afectan nuestra actitud actual y es esta actitud la que determina la calidad de nuestra vida. La actitud es un factor determinante en el rumbo de nuestras vidas, puesto que todo en la vida afecta a todo lo demás. Debemos hacer un cuidadoso estudio de cada cosa y de cada persona que puede estar afectando negativamente nuestra actitud actual. El pasado. Tener una saludable y madura actitud sobre el pasado puede significar una gran diferencia en la vida de cualquier persona. Una de las mejores formas de enfocar el pasado es usarlo como una escuela, no como una arma. No debemos pelear a muerte con los errores pasados, las faltas, los fracasos y las pérdidas. Los eventos del pasado, buenos y malos, son parte de una experiencia de vida. Para algunos, el pasado puede haber sido una cruel enseñanza, pero debemos dejar que el pasado nos eduque y le dé el valor de su experiencia a nuestras vidas. Es fácil dejar que el pasado nos abrume, pero la buena noticia es que también es fácil permitir que el pasado nos instruya e incremente nuestro valor. Parte del milagro de nuestro futuro reside en el pasado. Las lecciones pasadas, los errores pasados, los éxitos pasados. Las experiencias colectivas de todo lo que nos ha pasado pueden ser nuestros maestros o nuestros sirvientes. Por esto es que es tan importante reunir las lecciones del pasado e invertirlas en el futuro. Si podemos lograr este enfoque inteligente del pasado, podemos cambiar dramáticamente nuestro rumbo para los próximos meses. Cada uno de nosotros estará en algún lugar en los próximos 12 meses, pero la pregunta que debemos hacernos es ¿dónde? Desarrollar una nueva filosofía acerca del pasado es la clave para cambiar nuestra actitud actual. Hasta que no aceptemos, finalmente, que no podemos hacer nada para cambiar nuestro pasado, nuestros sentimientos de pena, remordimiento y amargura nos impedirán diseñar un mejor futuro con las oportunidades que están hoy delante de nosotros. Qué tan efectivamente usemos el presente está en gran parte determinado por nuestra actitud acerca del pasado. Hasta que no corrijamos nuestra filosofía, no podemos reparar nuestra actitud. Y si no podemos reparar nuestra actitud, nuestro futuro se llenará con las mismas sensaciones de pena, remordimiento y amargura que tenemos en nuestra garganta hoy. No podemos avanzar hacia un futuro más brillante hasta que no cerremos la puerta a la oscuridad del pasado. El presente. El momento actual es donde comienza nuestro mejor futuro. El pasado nos dejó una riqueza de recuerdos y experiencias y el presente nos da la oportunidad de usarlas sabiamente. El presente nos da la oportunidad de crear un futuro apasionante, pero la promesa del futuro nos exige pagar un precio en el presente. La oportunidad del momento actual debe ser aprovechada o si no, la recompensa del futuro será rechazada. Nuestras metas y ambiciones del pasado nos traen recompensas en el presente. Si nuestras recompensas actuales son pequeñas, quiere decir que nuestros esfuerzos pasados fueron pequeños. Y si nuestro esfuerzo actual es pequeño,
la recompensa futura será también pequeña. Hoy nos trae a cada uno 1440 minutos, 86.400 tic-tacs del reloj. Todos los pobres y los ricos tenemos las mismas 24 horas de oportunidad. El tiempo no favorece a nadie, simplemente dice, aquí estoy, ¿qué van a hacer conmigo? Que también usemos el día es en gran parte una actitud. Con la actitud correcta podemos agarrar este día y colocarlo como nuestro punto de partida para un nuevo comienzo. En el día de hoy no tenemos que preocuparnos por los errores de ayer ni los remordimientos de mañana. Simplemente ofrece el mismo regalo precioso, otras 24 horas de esperanza que usaremos sabiamente. La mayor oportunidad que brinda el día de hoy es la oportunidad de comenzar el proceso de cambio. Hoy, el presente, es el momento para inaugurar el poder de una nueva voz. Tiene que ser un cambio de mentalidad, una nueva actitud respecto a lo que somos, quiénes somos, qué queremos y qué es lo que vamos a hacer. Hoy puede ser un día exactamente igual al de ayer, al día anterior y al anterior. Es todo cuestión de actitud. El futuro. Nuestra actitud hacia el futuro es también de gran importancia. En su clásico libro Lessons of History, Will y Ariel Durant escribieron: para poder aceptar lo que es, debemos recordar lo que fue y soñar sobre cómo las cosas deberán ser algún día. Nuestra actitud hacia el futuro depende de nuestra habilidad de ver ese futuro. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de soñar, diseñar y experimentar el futuro a través del poder de imaginación de nuestros ojos internos. Cualquier cosa que la mente sea capaz de imaginar, también tiene la habilidad de crearla. Así como el cuerpo sabe instintivamente cómo realizar el milagro de la salud, también instintivamente la mente sabe cómo realizar el milagro de la riqueza. Todas las cosas deben ser terminadas antes de que sean empezadas. Todo lo que vemos alrededor de nosotros fue finalizado en la mente de su creador antes de empezarlo. Las casas en que vivimos, los autos que conducimos, nuestra ropa, nuestros muebles, todas estas cosas empezaron con una idea. Cada idea fue después estudiada, refinada, perfeccionada, mentalmente o en el papel, antes de que el primer clavo fuera martillado o la primera pieza de tela fuera cortada. Mucho antes de que la idea fuera convertida en una realidad física, la mente había visualizado claramente el producto final. La mente humana diseña su propio futuro, básicamente a través del mismo proceso. Empezamos con una idea de lo que el futuro será. Durante un periodo de tiempo refinamos y perfeccionamos la visión. Y antes de que nos demos cuenta, todos nuestros pensamientos, decisiones y actividades están trabajando en armonía para hacer realidad lo que mentalmente visualizamos respecto al futuro. Por esto es que es tan importante tener la actitud correcta sobre las circunstancias pasadas y presentes. Cuando tenemos una actitud saludable hacia el pasado, con pensamientos constructivos sobre nosotros y las oportunidades que se nos presentan hoy, el subconsciente nos guía hacia el logro de nuestros sueños. Sin embargo, cuando estamos llenos de remordimiento respecto al pasado y preocupaciones sobre el presente, nuestro subconsciente nos llevará hacia un futuro que será muy parecido al pasado que recién dejamos atrás. Los pensamientos y sentimientos que nos permitamos tener hoy son cruciales, porque ellos contribuyen a nuestro futuro. Lo que ese futuro traiga será simplemente el reflejo de nuestra filosofía y actitud hacia la vida. Diseñando un futuro mejor. Hay una magia emocional muy especial que sucede cuando diseñamos el futuro y establecemos metas con propósitos específicos en mente. En la medida en que a través de nuestros ojos internos podamos ver nuestro futuro claramente, experimentaremos un nivel de emoción anticipándonos al día en que esos sueños se conviertan en realidad. Cuanto más clara sea nuestra visión del futuro, más podremos pedir prestado de su inspiración. Esta inspiración prestada se reflejará en nuestras conversaciones, nuestro nivel de energía, nuestras relaciones y nuestra actitud. Cuanto más entusiasmados estemos con nuestros sueños del futuro, más fácil será el desarrollo de las disciplinas necesarias y el refinamiento de nuestra filosofía. En otras palabras, nuestros sueños nos inspirarán para pensar, actuar, sentirnos y convertirnos exactamente en la clase de persona que debemos ser para realizar nuestros sueños. Si somos suficientemente inteligentes para convertir en ganancia nuestras experiencias del pasado y suficientemente sabios para pedir prestado el entusiasmo e inspiración del futuro, cuando claramente visualicemos ese futuro en nuestros ojos internos, entonces las experiencias pasadas y el entusiasmo por el futuro
serán nuestros servidores en el presente. El producto final que imaginemos nos guiará en nuestros esfuerzos presentes, haciendo que la obtención de un mejor futuro sea una conclusión inevitable. Seremos arrastrados hacia el futuro y guiados por el pasado, porque hemos elegido tomar acciones inteligentes en el presente. La habilidad única que tenemos de aprender de nuestras experiencias pasadas y prestar inspiración del futuro es una fuerza increíble. Y la buena noticia es que cualquiera puede hacerlo. Todos tenemos la capacidad de diseñar el futuro por adelantado, de tal manera que cuando el nuevo día llegue es más de lo que debería ser, simplemente porque usamos parte de nuestro pasado y parte de nuestro futuro para crearlo. El poder del futuro es una hermosa fuerza. Lo que será tiene el poder de conducirnos a hacer todo lo que podamos hacer. Si te gustó este video, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios, yo elijo hacer acciones inteligentes en el presente, para yo saber que te gustó y te ayudó este video. Soy Alejandro Páez, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.